Tardes. Buenas tardes. Y nos vamos desde el Palacio de la Moneda hasta el Congreso. El senador oficialista Rodolfo Carter arremetió contra la ministra de Seguridad por no asistir al Congreso para debatir presupuesto de modernización a Carabineros. Carmila Silva nos va a contar todo lo que pasó. Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fracasa la Comisión de Hacienda del Senado y esto genera molestia de manera transversal en los integrantes de esta comisión, que de hecho son mayoría oficialista. Y es por esto porque justamente se estaba revisando en esta oportunidad un proyecto que busca hacer cambios estructurales a Carabineros como institución de ciertos aspectos para orientar a fortalecer el funcionamiento de Carabineros, pero también para fortalecer y poder subsanar el hecho del déficit de personal que existe hoy día en la institución. Y justamente era importante que se revisara en la Comisión de Hacienda del Senado porque se iba a buscar revisar el proyecto en la parte en donde se habla del incentivo a el desempeño de Carabineros para que este proyecto pudiera seguir avanzando en su trámite legislativo. ¿Qué pasa? No llega la ministra de Seguridad, la ministra Steiner, tampoco llega el subsecretario de Seguridad, el subsecretario Joanet, y los parlamentarios se enojan, considerando que era un proyecto importante para ellos dentro de un contexto en el que el gobierno habla de la priorización de la agenda en materia de seguridad. Y es justamente en esta línea en donde tiene que llegar el ministro García Ruminot, en este sentido el ministro Sexpress, a justificar la inasistencia de ambos autoridades de gobierno, en donde se conoce por parte de la Secretaría que la ministra se había excusado, de hecho, este lunes con la comisión para no asistir, observando que tenía un compromiso a la mismo horario con el presidente de la República y también aparentemente con el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, y horas más tarde se conoce que a través de ese mismo oficio hay una modificación en donde dice que el subsecretario tampoco podría asistir, y eso molesta a los integrantes de esta comisión, que finalmente terminan por darla por suspendida porque no se puede avanzar en la tramitación de este proyecto. Entre quienes más criticaron al gobierno es justamente uno de sus aliados acá en el Senado de la República, que es el senador Carter, quien ha defendido en varias instancias al gobierno. De hecho, fue parte de quienes promovieron la campaña presidencial del presidente José Antonio Kast. Sin embargo, le pareció inaceptable y un grave error que el gobierno no buscara alguna solución para no dejar que esa comisión finalmente fuera suspendida, que nadie se presentara a tramitar un proyecto que por supuesto debiese ser una de las prioridades en materia de seguridad de este gobierno. Escuchemos a continuación al ministro García y también al senador Carter. Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que la podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad. Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles para los ciudadanos, la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren. De verdad, ministro, lo entiendo. Pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. Bueno, se intentó de hecho después de esta comisión hablar con el senador Carter para poder abordar justamente esta situación. Él decidió después de comisión un poco apaciguar las aguas, decir que bueno, que fue un momento en que estaba muy molesto por la situación, pero que viéndolo con perspectiva no van a encontrar en ese momento que un senador amigo del gobierno termine continuando la crítica hacia lo que había pasado en la Comisión de Hacienda. Pero sí hubo críticas por parte de la senadora Chicardini del Partido Socialista, quien decía que el gobierno con esta actitud demuestra que no le importa la agenda de seguridad que tanto dijeron que iban a impulsar, mientras que el senador Lonto en este caso dice, bueno, es considerable también que la ministra tenga su propia agenda, que tenga actividades con el presidente, con el director de la Policía de Investigaciones, y que no solo la agenda del Ministerio de Seguridad corresponde acá en materia legislativa en el Congreso Nacional. Escuchemos a continuación esas reacciones.
Al gobierno no le interesa la seguridad. Hoy día Chile es un país más inseguro y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Por eso es impresentable que no haya llegado ni la ministra de Seguridad ni el subsecretario de Seguridad a la Comisión de Hacienda en el Senado. Evidentemente, el discurso de seguridad y el estado de emergencia se les cae a pedazo. Lo que pasó hoy día en la Comisión de Hacienda, francamente, es una vergüenza nacional. La ministra Steiner está hoy día en una labor que es fundamental, que es de resguardar la seguridad en nuestro país. Y eso implica que tiene que trasladarse a distintas regiones y estar en distintas tareas de coordinación y operativos con las policías. Yo prefiero una ministra que esté en terreno a que esté permanentemente en el Congreso. La tuvimos en la Comisión de Seguridad del Senado, habrá dado sus excusas para no venir, pero siempre hay alternativa. Obviamente que no puede ser la habitualidad que no venga una ministra, y me parece que ese no es el caso. Bueno, pero la Comisión de Hacienda que sí sesionó durante esta jornada fue la de la Cámara de Diputadas y Diputados, y de hecho recibió al exministro de Hacienda, Mario Marcel, para esclarecer y entregar su punto de vista, entregar explicaciones también de lo que fue su gestión durante los casi 3 años y medio que fue parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto en contraste a todas las declaraciones que había entregado en su momento el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha planteado una dificultad en la herencia fiscal del país, que es compleja. Ha cuestionado la gestión que ha hecho el gobierno anterior en respecto a lo que deja en temas de arcas fiscales para poder ejecutar durante este gobierno, y esa fue la misión. Esto nace a raíz de una solicitud del diputado, bien digo, Carlos Bianchi, quien dice, bueno, sí, el ministro Quiroz se ha dedicado todas las sesiones acá a criticar al gobierno anterior, y hay cifras que contrastar respecto a cuánto realmente dinero cuenta con la caja fiscal de nuestro país, y además de la polémica del Estado en crisis y todo eso, era necesario invitar a los exministros de Hacienda para entregar declaraciones. Asiste el ministro Mario Marcel, se excusa el exministro Nicolás Grau, de hecho por un problema de agenda, pero de igual forma él hace llegar a la comisión una minuta con la información que la comisión podría necesitar para entender finalmente cuál es el panorama fiscal de nuestro país. Y al respecto habló, por supuesto, el ministro Mario Marcel dentro de la comisión. Señaló básicamente tanto adentro de la comisión como a la prensa que no es momento, y que no le hubiera gustado que pasara en su momento cuando él era ministro, de criticar la gestión de hecho del ministro Quiroz, que entiende las decisiones, que quizás las habría hecho diferente, pero que no era el momento de hacerlo, y de igual manera él explica cuál fue su gestión realmente durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos a continuación esas declaraciones. Tenemos una situación fiscal estrecha, pero eso es muy distinto de una crisis, y eso es algo que tenemos que valorar, y es el punto a partir del cual, ¿cierto?, ya el nuevo gobierno tiene la posibilidad de construir. El que uno tenga una situación estrecha no significa que no tenga la posibilidad de impulsar políticas, de tomar decisiones. Bueno, tenemos una situación fiscal compleja, pero no es igual a una crisis, decía el ministro Marcel, respondiendo de alguna forma a esta idea que ha querido instalar el gobierno actual de que Chile está en crisis. De hecho, una crítica a lo que fue ese mensaje que fue reproducido a través de las redes sociales, que el mismo ministro Quiroz se encargó de desmentir, pero finalmente que se instala en la polémica acá en el Congreso Nacional de cuál es la situación real de las arcas fiscales de nuestro país. Esa fue la intervención entonces del ministro Mario Marcel, que llegó hasta acá al Congreso Nacional a comparecer hasta la Comisión de Hacienda. Muy bien, Camila, muchísimas gracias por la información, amplia actividad ahí en el Congreso, todo con respecto a los movimientos económicos que hay, ya esta polémica que no para, que es el presidente. De hecho, el oficio de la Contraloría tiene José Antonio Cast, presidente de Chile, 10 días para responder a propósito de este almuerzo, como lo explicaba en el despacho. Muchas gracias, Cami, que estés muy bien. Muy buenas tardes.